El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor. Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por nuestros pecados. Para entender el Evangelio de hoy día, tenemos que ponernos en contexto, explicar un poquito por qué Jesús aparece y va a esta región de Tiro y Sidón. Todo comienza cuando el Señor recibe ese impacto tan fuerte que es los discípulos que le anuncian la muerte de su primo, Juan Bautista. Si se recuerdan, hace 2 domingos atrás leíamos ese Evangelio. Y entonces Jesús decide de partir de ese lugar donde él estaba, que era Cafarnaún, el lugar central donde él predicaba, enseñaba, etcétera, a ir a un lugar aparte, un lugar más tranquilo. Toma la barca, se va a un lugar aparte, más tranquilo. Cuando llega allí se encuentra que está la multitud de gente que lo está esperando. Y pasa ese día con la gente enseñando. Al atardecer realiza ese gran milagro de la multiplicación de los panes. Y al anochecer es cuando Jesús los envía a los apóstoles que vuelvan en la barca y él va caminando hasta la barca, ¿no? Evangelio del otro domingo. Pero nuestro Señor sigue con la intención de ir a un lugar aparte, un lugar más tranquilo. Y por eso decide, como dice aquí el Evangelio, partir desde Genesaret al país de Tiro y de Sidón. El país de Tiro y Sidón está a unos 60 kilómetros hacia el norte de la zona donde habitualmente estaba Jesús, en una zona pagana, por lo tanto no era tan conocido Jesús allí en ese lugar, y de alguna manera Jesús decide como ir a estar un poco más tranquilo donde no lo conocen. Recuerden ustedes que ya en esta época de Jesús, cada vez que Jesús aparecía con sus apóstoles en una ciudad, se agolpaba la gente, le traían los enfermos, todo el mundo quería escucharlo, quería estar con él, esa atracción que producía Jesús en la gente. Entonces por eso decide ir a esta región de Tiro y de Sidón. Sin embargo, como nos cuenta el Evangelio, ya Jesús también en esta región de los paganos era conocido. Y no solo conocido como una gran persona, sino como lo que él realmente era, como el Mesías, como el Salvador. Y esto lo podemos constatar en las palabras de esta mujer. Seguramente esta mujer había oído hablar de este Jesús, de este gran taumaturgo que hacía milagros, que curaba a los enfermos, que predicaba, que la gente quería estar con él. Seguramente esta mujer había oído hablar de él. Y por eso cuando se da cuenta que Jesús con su comitiva están entrando a la ciudad, recurre a Jesús con una hermosa actitud con la cual nos deja muchas enseñanzas. Dice el Evangelio que entonces una mujer cananea, es decir, de esa región de Tiro y de Sidón, comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija
está terriblemente atormentada por un demonio. Y uno entiende perfectamente esta mujer, porque es la madre en estado puro, digamos, es decir, la mamá que es capaz de hacer lo que sea, sacar dinero de donde no hay, buscar médicos o hacer lo que sea para que su hija o su hijo sea sanado. Es lo que haría cualquiera de las mamás que está acá o las que nos están escuchando, lo imposible para sanar, para conseguir la sanación de su hijo o de su hija que está enferma. Eso es lo que hace esta mujer. Y seguramente su fe le decía que ese que entraba ahí con sus apóstoles era el que podía hacer este milagro, que podía sanar a su hija. De hecho, la fe de esta mujer es una fe ilustrada. Entendía quién era el que venía. Las palabras que dice esta mujer son muy fuertes. Es un término, llamémosle así, técnico de la Sagrada Escritura. Cuando ella dice, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, está haciendo una gran manifestación de fe en Jesús. Hay palabras muy similares, si ustedes recuerdan, en la entrada de Jesús en Jerusalén. La gente también le decía, Hosana, el Hijo de David. ¿Se acuerdan de eso? Jesús recibe esa denominación como el Hijo de David porque eso significaba que Él es aquel que las promesas de los profetas decían que debía venir, el Salvador de los hombres. Por lo tanto, cuando esta mujer le está diciendo, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, está haciendo un gran acto de fe en Jesús. No dice simplemente que es un buen hombre, un gran profeta, alguien especial, sino está diciendo, Jesús, tú que eres el Mesías, el Salvador, ten piedad de mí. Algo que uno se extraña un poco en una mujer pagana, uno lo podría entender en los judíos que tenían esa concepción y sabían claramente que estaban esperando al Mesías, al Salvador. Y esta mujer, sin embargo, hace ese gran acto de fe. Es decir, lo primero que hace la fe de esta mujer es reconocer a Jesús como el Salvador y como el Hijo de David esperado, anunciado por los profetas. Un gran acto de fe, que Jesús al final va a terminar justamente elogiando. Pero esta mujer que hace este gran acto de fe y que a su vez se muestra como mamá, como madre, que busca y hace lo imposible para la sanación de su hija, nos deja o nos enseña cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que pedir y rezarle nosotros a Dios. En primer lugar, nosotros para acercarnos a Dios necesitamos la fe. Necesitamos saber a quién le hablamos, en quién creemos. Nosotros creemos en Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, hecho hombre, como lo creía esta mujer. Pero además, fíjense que nuestro Señor tiene una actitud que nos puede parecer un poco rara, pero por algo el Señor quiere hacerlo así. No le concede a esta mujer lo que ella pide la primera vez que lo pide. Es más, Jesús va a poner a prueba la fe de esta mujer. Se dan cuenta que 3 veces la mujer le pide, Señor, socórreme, Señor, ten piedad de mí. Y cuando Jesús le contesta, sí, pero no está bien tirar el pan de los hijos para dárselo a los perritos, una contestación, uno podría decir un poco dura, sin embargo esta mujer no se amedrenta frente a eso e insiste. Pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Le arranca a Jesús esta gran manifestación. Mujer, le dice, qué grande es tu fe, que se cumpla como has querido. Y entonces esta mujer nos deja un panorama de cómo debe ser nuestra oración cuando le pedimos al Señor. En primer lugar, con una gran fe, saber a quién nosotros le pedimos. ¿A quién le pedimos? Al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Creemos en Él. ¿Y cómo debemos hacer esa oración? No solo con fe, sino también con una gran humildad. Esta mujer
no le exigió a Jesús. Piensen que a veces nosotros es como que lo queremos chantajear a Dios, ¿no? Si vos no me das esto, me enojo o no voy más a misa o no creo más en Dios o no sé. No se trata de eso, se trata, como hizo esta mujer, de con una gran humildad mendigar frente a Dios lo que nosotros necesitamos. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Dice la mujer: Señor, socórreme, ten piedad de mí. Esta es la actitud de humildad, de reconocerse criatura frente a Dios, de saber quiénes somos nosotros, que somos seres humanos necesitados de Dios. Fe, humildad y perseverancia. Miren cómo esta mujer nunca dejó de insistirle a Dios, una y otra vez. Es verdad que ella quería esa gracia por su hija y la movía también el amor de madre hacia su hija. Pero también esta mujer se dio cuenta que Dios estaba probando su fe. Y eso también tenemos que percatarnos nosotros, que Dios quiere que le pidamos y le pidamos y le pidamos e insistamos. Recuerden las palabras de Jesús: golpead y se os abrirá, pedid y se os dará. Dios quiere que pidamos con insistencia. Y dicen los teólogos que Dios tiene como un cúmulo de gracia, llamémosle así, por poner una figura, una bolsa de gracias que Dios tiene en su providencia prevista que dárnosla si es que nosotros la pedimos. Si no la pedimos, Dios no la da. Por eso es tan importante pedirle a Dios lo que necesitamos. En primer lugar, lo más importante, nuestra salvación, las virtudes, la gracia de estar en amistad con Él, de vivir siempre en gracia de Dios, de no apartarnos de Dios, de crecer en cada una de las virtudes. Eso tenemos que pedírselo insistentemente a Dios. Muchas veces. Dios es el primer interesado en darnos esas gracias si es que con perseverancia, con fe y con humildad se las pedimos. Y entonces esta mujer extranjera nos enseña cómo debemos rezar y también nos enseña el poder que tiene la oración, especialmente el de la oración de un papá, de una mamá por sus hijos. Nunca esa oración cae en saco roto. Pienso ahora en las grandes madres santas, Santa Mónica, tantos años rezando y rezando y rezando por su hijo Agustín, hasta que Dios le dio la gracia de la conversión. O Santa Rita rezando por su esposo, rezando por sus hijos, y tantas otras que quizás no conocemos, pero que son un ejemplo y un modelo de cómo debe ser nuestra oración, con fe, con humildad, con perseverancia, y saber que tenemos un arma poderosísima en nuestras manos, que es la oración de intercesión por los demás. Pidámosle entonces al Señor que esta mujer cananea nos enseñe a rezar, nos enseñe a pedir, nos enseñe a hacerlo con una gran fe, con humildad, perseverancia, insistencia, y que nos dé la gracia de darnos cuenta también de que tenemos un arma poderosísima en nuestras manos, que es la oración de intercesión. Ave María Purísima.